Bueno, bienvenidas a todas las que se sumaron a esta propuesta de Soy Arquitecta. Más allá yo voy a hacer unas breves palabras para después dejar paso a la actividad. La dinámica que vamos a hacer es conocida ya por las que otras veces han estado, y hay muchas que nunca estuvieron, que se sumaron a través de las redes sociales, más que bienvenidas también. Primero voy a hacer yo una pequeña introducción y unas palabras, y después va a seguir la licenciada Graciela Leonardis con la charla que se propuso, junto con Paula Lavarello, y después cuando ellas terminen, bueno, ahí vamos a habilitar los micrófonos para que se puedan hacer preguntas, o sea que mientras tanto, lo que les pedimos es que tengan los micrófonos apagados, y después cuando sea el momento de las preguntas, yo voy a estar atenta a lo que vaya surgiendo en el chat para que podamos, pónganlas ahí las preguntas, y después las repasamos y las hacemos. O sea, mientras Graciela va hablando, Paula va hablando, si surgen preguntas, para que no se olviden, si quieren ya déjenlas en el chat, y yo voy a estar atenta para poder compartir esas preguntas. Así que bueno, en principio, muchas gracias por estar, por compartir este momento. Bueno, fueron muchos meses que no nos vimos, desde las que estamos en Soy Arquitecta, y a las nuevas también bienvenidas. Nosotras tenemos, para las que no conocen el grupo, tenemos un chat muy famoso, en el cual no hay más lugar, que generó a lo largo de estos 5, digo famoso porque nos piden a veces estar, pero no tenemos más espacio. Hay un chat de Soy Arquitecta, que es como el oficial, y hay otro de Soy Arquitecta Arte, que es un grupo lindísimo también, de arquitectas que trabajan o que diríamos, tienen su lado artístico muy desarrollado y comparten un espacio ahí. Y en el otro, estos 5 meses de pandemia, por lo menos los comentarios que me llegaron, y lo mismo sentí yo personalmente, fueron meses de mucho acompañamiento entre todas nosotras a través de esa comunicación que pudimos tener en estos meses tan difíciles. Así que por ese lado, bueno, quería yo rescatar esta posibilidad que tuvimos de estar todas comunicadas, las que estuvimos ahí pasándonos información, dándonos esperanzas, consuelo, y bueno, y digamos, y pudiendo conversar, ¿no? Porque estuvimos separados, pero de alguna manera estas cosas nos permiten, como el Zoom o las otras acciones que se hicieron, no solo de Soy Arquitecta, que tuvimos un tiempo que yo no pude ocuparme de armar las cosas por temas personales, pero sí las instituciones armaron, como la Sociedad Central, el Consejo y otras actividades, un montón de actividades de arquitectura que lograron que pudiéramos estar en contacto y no quedar separadas o aisladas con el tema profesional, y digamos, también con la necesidad de poder hablar y de saber qué nos estaba pasando las unas a las otras. Yo arranqué a hablar, y para las que no me conocen, lo di por hecho, pero no saben quién soy Cayetana Mercé, soy arquitecta, trabajo en comunicación de arquitectura y coordino la red Soy Arquitecta, que bueno, trabajamos diríamos, en brindar herramientas para que las mujeres arquitectas puedan desarrollar con más éxito su camino profesional. Eso no lo hago yo sola, todas van sumando ideas, como en este caso fue la de Paula Lavarello, de compartir la experiencia que ella hizo en su estudio con Graciela de Leonardis, la coach. Bueno, una cosa que les quería comentar con respecto a esta actividad que se va a hacer a través de, con lo que va a contar Graciela, que es algo que, diríamos, a mí me pasó personalmente, porque yo he trabajado con coach para mi trabajo muchas veces, en varias oportunidades y en distintas, y puedo, diríamos, transmitir esa experiencia que no es tan usual en el mundo de la arquitectura, y menos con las mujeres arquitectas, y la verdad que es una experiencia que es súper interesante, muy enriquecedora, de mucho crecimiento, por eso estuvo muy bien y muy bienvenida la propuesta de Paula, y es muy transformadora. Entonces, lo que vamos a ver es como un pantallazo de muchas de las cosas que se puede hacer con un trabajo de una coach, y por ahí lo que yo les sugiero, como solamente una idea, es tratar de estar pensando todo el tiempo con la mente lo más abierta posible,
porque muchas cosas de las que uno ve cuando aparece toda esta información, le da como la sensación de que o no es para mí, o yo no lo voy a poder hacer, o esto es muy lejos de lo que a mí me pasa, y en general, y la realidad es que nunca es así, digamos, es una información que, y un tipo, y una metodología de trabajo que en la facultad no se enseña, no está. Entonces, tiene que ver más con la gestión del trabajo. Y a veces nos parece que eso nos saca de lo que nos gusta, que es la arquitectura. Y la verdad que para hacer arquitectura uno necesita saber cómo hacerla, más allá de los conocimientos puntuales de la disciplina, uno necesita saber cómo gestionar la profesión para poder desarrollar lo que una quiere hacer. Entonces ahí aparecen estas herramientas que son súper prácticas, y que después también están los prejuicios que nosotras tenemos sobre nosotras mismas, que eso es algo lo hago muy desde el enfoque de género, de las mujeres, que por ahí nos pensamos de una manera y pensamos que somos así para siempre. Entonces eso también yo las invito a que por ahí lo tratemos como de desmitificar, porque nadie es de una manera, diríamos, ¿no? Hace un minuto yo era una persona y en este minuto estoy siendo otra. Entonces a veces una dice, no, esto a mí no me sirve porque yo soy desorganizada. No, a mí no me sirve porque yo soy solamente creativa. A mí esto no me sirve porque yo no sé ganar plata. A mí esto no me sirve porque un día me dijeron que yo era de tal manera. Y la única manera de poder incorporar estos conocimientos nuevos, está viendo, hay alguien que está con el micrófono abierto, no sé quién. La única manera de incorporar Me parece que es R2B1, arquitectura. Silvana Parentela. Yo, perdón. Silvana. La única manera de incorporar es teniendo como este enfoque de una misma, de decir yo puedo cambiar lo que quiera, lo que es el hábito que tenga y la forma de pensar que tenga, uno lo puede cambiar desde mañana cuando se levanta, no hay una manera, uno es de una manera y no va a poder cambiar nada. Entonces, lo digo porque a mí misma me ha pasado de pensar mucho tiempo que yo era una persona que tenía tal forma de trabajar y que no podía trabajar de otra, y en la medida que incorporé cambios en mi trabajo y con la cabeza muy abierta, son hábitos que se cambian, ¿no? Como dicen, a los 21 días uno puede cambiar un hábito que tuvo toda la vida, ¿no? Por ejemplo, de no llamar a los clientes para decirles que está disponible para trabajar, qué sé yo, como una cosa que uno a veces no quiere hacer o no se anima. Bueno, eso era por un lado, y ya voy cerrando. Después quería unos pequeños avisos, así, temas que sucedieron en estos meses, que los quiero decir, no quiero que pasen de largo. De este grupo de Soy Arquitecta se desprendió un grupo de las cuales algunas están acá. Yo también formo parte, muchas formamos parte, que es el colectivo de arquitectas por las tierras públicas, que están trabajando y que es muy admirable lo que están haciendo, un trabajo importante para defender el tema de Costa Salguero, el 27 de noviembre creo que es, no sé, ahí la veo a Rosa, creo que estoy bien la fecha, que va a ser la audiencia pública, y se van a presentar muchísimas arquitectas, es algo histórico, no pasó nunca, así que eso quería remarcar el valor nuestro de cuando queremos enfocar hacia un lugar, cómo nos juntamos todas y podemos seguir adelante. También que pronto son las elecciones en el Consejo Profesional, Valeria del Puerto la vamos a despedir ese día, todavía está siendo presidenta, pero ha sido un gran apoyo para Soy Arquitecta, un único apoyo. La verdad que fue una cosa increíble, las cosas como ella nos ayudó. Y bueno, en ese sentido quiero valorar el trabajo de Valeria como presidenta y también valorar las listas que se presentaron, que hay muchísimas arquitectas, no las puedo nombrar a todas porque quedaría mal, pero también tener en cuenta que en las dos listas que se presentan esta vez hay un montón de mujeres muy valiosas, muchas de las cuales hoy están acá presentes, y a todas, de todas las listas y de todo, les deseo muchísima, pero muchísima suerte y muchísimas felicitaciones por este salto que han dado para todas, porque no es para una, es para todas. Lo que hace una es para todas las demás. Y el 20 es la última fecha para presentar en el concurso de Nuestras Arquitectas las fotografías para visibilizar el trabajo o las obras de las mujeres. Eso está en el sitio, en el Instagram de Nuestras Arquitectas, pueden entrar ahí y ver toda la información. El grupo Soy Arquitecta, yo lo comento mucho porque nosotros somos como parte, apoyamos el trabajo de este concurso, estamos como jurado y además auspiciamos la movida. Entonces, bueno, suena el teléfono, perdón. También lo quería comentar y no sé, seguro me olvidé de algo, espero que no.
Bueno, entonces arrancamos ya con la actividad. Bueno, como les dije, esta idea la trajo al grupo Paula Lavarello, que es arquitecta, fundadora de SAS Lavarello. Chicos, chicas, chiques, hay alguien con micrófono abierto. Es socia fundadora de SAS Lavarello. Es un estudio que no sé si todas lo conocen, pero se ha transformado en uno de los estudios referentes de la disciplina y de la arquitectura argentina, con premios internacionales, con asociados en otros países, con los cuales en Francia, creo, con los que están trabajando, haciendo obras de una enorme complejidad. Y bueno, tenemos la suerte de tenerla a Paula en Soy Arquitecta, que muchas veces ha dado su mirada, su consejo sabio con respecto y ha compartido un montón de conocimiento de ella con arquitectas y algunas hasta con chicas muy jóvenes, lo cual es un enorme valor tener personas así que comparten lo que saben. Y esta vez ella nos sugirió esta charla con su coach, con Graciela de Leonardis, que trabajó con el estudio de ellos. Graciela es coach personal y organizacional, directora de Duet Coaching en Recursos Humanos, enseña en un montón de universidades sobre su tema, es una profesional muy reconocida, diríamos, lograr acceder a Graciela, ella, después lo voy a aclarar, está trabajando desde con arquitectas o arquitectos o profesionales de forma independiente y también con estudios más grandes, pero bueno, realmente es una persona de una experiencia vastísima y es un orgullo y una suerte que la podamos tener acá con esta actividad. Última cosa, quiero agradecer a Adriana Dueck, que no sé si está, que cambió la fecha de un evento del Consejo Profesional para que no se superponga con el nuestro y podamos ir a los dos eventos, que ese es mañana. Entonces, bueno, con esta presentación de Paula y de Graciela, las dejo a ellas ahora con el micrófono y les pido perdón que hable mucho. Así que bueno. Gracias. Una cosa, ustedes pueden verse todas así, en vista galería, creo que todas saben usar ya esto, pero si no también pueden pueden ver a la derecha, dice Speaker View, ponen Speaker View, la ven solo a Graciela, y cuando quieren pueden volver a la galería y verse todas, que también está bueno ver las caras del resto que está acá. Así que pueden ir y venir entre Speaker View y vista de galería para ver a todas. Si piden, bueno. A ver, Luis, ¿alguien está ahí con un ruido de fondo? María Sorondo está con el micrófono abierto. Me muteo y la dejo. Agradezco que me pasen el hoster para poder compartir, si es posible, para que vaya preparando la presentación. Bueno, buenas tardes a todas. Un gusto estar en este colectivo de féminas, ¿sí? Es un placer. Como Calle ya me presentó, mi nombre es Graciela de Leonardis. Me gusta que me llamen Graciela. Yo siempre digo que más allá de los títulos que nos acompañan, a cada una en su especialidad, lo más importante es cómo puede uno demostrar su profesionalismo en el trabajo. Ustedes en todo lo que tenga que ver con las incumbencias de la arquitectura, yo en todo lo que tenga que ver con procesos de coaching, capacitación, comunicaciones. Un poco la convocatoria que hace arquitectas.net a través de Paula y de Cayetana tenía que ver con esto de la experiencia que yo tuve como coach junto al estudio SAS Lavarello, donde acá tenemos a una de las titulares que es Paula, bueno, Javier SAS es el otro titular del estudio, donde fue mi primera experiencia o mi primera incursión en el rubro de la arquitectura como coach, donde básicamente al tener experiencia organizacional, tenía que ver con cómo ayudarlos a Paula y a Javier a poder desarrollar y optimizar un proceso de transformación importante que habían empezado a atravesar hacía un tiempo, de crecimiento, de trabajar a nivel internacional, de incorporar certificaciones, de levantar como no solamente el servicio que ellos ofrecían, sino pensar básicamente en la estructura que necesitaban para seguir en este crecimiento.
Importante decirles que en el caso de Sasla Varelo, bueno, el estudio tiene una envergadura que algunas pueden decir, pero yo no tengo esta misma envergadura, ¿cómo puede ser traspolable esto a mí? Todo es traspolable a cualquier dimensión y esto lo vamos a ir desarrollando, porque lo que buscamos es poder aportar algo que a veces en la mayoría de las formaciones no está, no solamente en la arquitectura, que tiene que ver con cómo entender que más allá de que nos especialicemos en algo según nuestra orientación profesional, nosotros tenemos entre manos un emprendimiento, tenemos una actividad donde nos tenemos que vincular con clientes, tenemos que vincularnos con personas que trabajan con nosotros. Muchas veces nos tenemos que insertar en una comunidad que nos ponen determinados parámetros y reglamentaciones, y que todo eso excede las competencias técnicas. Ya vamos a entrar y les voy a explicar que las competencias técnicas son las competencias específicas de cada profesión. Donde hoy se habla de la importancia de las competencias transversales de los profesionales, que son las competencias que definitivamente nos hacen crecer en ese emprendimiento, en ese estudio, en ese negocio que nosotros estamos teniendo entre manos y del cual queremos vivir porque nos gusta lo que hacemos. Entonces esto se trata un poco de hablar de esas competencias transversales que tienen que ver con la mirada más organizativa, que a veces y es una carencia, vuelvo a decir, en la mayoría de las formaciones, no solamente en el rubro de la arquitectura. Entonces voy a empezar a compartir pantalla, ¿sí? Acá, me dan un minuto. Arquitecta o profesional de la arquitectura, ¿no? Ahí tienen mi nombre, Graciela de Leonardis. Entonces, lo que decimos es que la universidad, y en particular la Facultad de Arquitectura, digo en particular porque estoy hablando con ustedes, pero esto lo podría decir en relación a cualquier facultad, tiende a formar u orientar fuertemente el desarrollo profesional de las estudiantes de la especialidad hacia el diseño. ¿Sí? Orienta a las estudiantes a una de las posibilidades que tiene la profesión como sus incumbencias. ¿Sí? Y desde esa perspectiva es absolutamente conveniente y necesario generar una mirada integral para diseñar un plan de crecimiento profesional, donde no solamente entre en consideración mi perfil, ¿sí?, técnico. Este camino que busca esta integralidad o esta mirada más sistémica, muchas veces pueden hacerlo solas si son intuitivas, si son personas que tienen ese olfato más organizacional, o muchas veces requieren de los servicios que podemos ofrecer a aquellos que tenemos trayectoria dentro de organizaciones para poder ayudarlas a pensar. Yo les cuento algo antes de dedicarme a todo lo que es la consultoría. Yo de hecho, Duet Coaching en Recursos Humanos es una consultora en recursos humanos. Yo nací en el mundo organizacional. Yo nací fuertemente en empresas orientadas a la alimentación y a farmacéuticas, en grandes organizaciones, con metodologías de trabajo. Pero no importa el rubro en el cual uno se desarrolló. Cuando uno mira desde lo que es la estructura o recursos humanos, uno puede adaptar a los diferentes negocios y pensar en las estructuras en conjunto. Y pensar en los profesionales en este camino de desarrollo. Cuando pensamos en la profesional de la arquitectura como un concepto amplificado, ¿sí?, la podemos definir como aquella profesional que opera en el entorno de los proyectos, de la documentación y o la dirección de obra, de viviendas, oficinas y barrios, que cuentan con dos tipos de competencias. Las técnicas, aquellas específicas de cada profesión. ¿Sí? En el caso de ustedes, todo lo que tenga que ver con el diseño, con la documentación, ¿sí?, con el manejo de software específicos que tengan que ver con lo profesional, ¿sí?
Y hay otras competencias que, vuelvo a decir, son las que hoy el mundo habla, que son las importantes que cualquier profesional desarrolle, que son las competencias transversales, ¿sí? Aquellas relacionadas con cómo llevar adelante un proyecto profesional, ¿sí? Que excede a la especialidad y que de hecho hoy las universidades ocupadas de todo esto están muy interesadas en ofrecer formaciones que complementen esto que pasa en las universidades muy sesgadas y muy en nicho en lo profesional. Entonces, de ahí nos enseñan a administrar recursos humanos, a gestionar proyectos desde una mirada económico-financiera, a mirar impactos, ¿sí? No de la arquitectura, sino de la inserción de las organizaciones en la sociedad. Millones de cosas que algunas pueden tener como inquietudes propias y que investigan con este mundo enorme que tenemos de posibilidad que nos da la Internet de interiorizarnos de otro, y a veces ese mundo tan vasto nos desorienta un poco, porque cuando tenemos tanta oferta, a veces no sabemos por dónde entrar, no sabemos la calidad de las fuentes, no sabemos qué es información validada, qué es información basura de alguna manera, y esto a algunas personas puede resultarles angustiante. Pensando en estas competencias transversales, son las que nos llevan a levantar la mirada del tablero. Tablero como tal vez una metáfora antigua, porque ya los tableros definitivamente han caído en desusos, pero que me sacan del foco de esto de estar dibujando, de estar trabajando solo en lo arquitectónico. Porque si yo tengo ganas de conjugar mi vocación, la vocación como aquello que es pasión para mí, que me gusta, en lo que me reconozco determinadas habilidades y quiero vivir de esto, merecidamente poder vivir y ganar correctamente y legítimamente mi dinero, bueno, no alcanza con las habilidades técnicas. Tengo que ir incorporando miradas de otro tipo. Entonces, desde ese lugar, la primera pregunta que les quiero formular y que tal vez se anoten en el chat con Cayetana, que lo está liderando, poniéndose yo para que Cayetana vaya asignando la palabra. ¿Qué ustedes intuitivamente creen necesitar para moverse y gestionar mejor su proyecto, su emprendimiento, su organización, y su estudio? ¿Qué sienten intuitivamente que dicen, yo no sé de esto, no entiendo, no me lo contaron, no me lo explicaron? ¿Qué les pasa a ustedes en relación con esto? Acá Graciela las invita o que lo escriban en el chat no, yo preferiría o si no que lo pueden hablar. Claro, dar la palabra, que hablen 2 o 3 y vamos tomando el ritmo y el pulso de lo que les pasa a las arquitectas. Dale la palabra a alguien, Calle. ¿Yo le doy la palabra sin que levante la mano? Claro, dale la palabra. Estoy viendo, bueno, a ver, le voy a dar a Silvana Parentela, que la conozco y sé que le pasa de todo. A ver, Silvana. Silvana, a ver. Yo Después puedes seguir alguna, yo hablo de las que conozco. Dale. Yo soy pésima para las relaciones públicas. Una vez que está el encuentro y el encargo profesional me encanta, pero me cuesta mucho salir a buscar clientes o salir a buscar trabajo o tener las estrategias que te hacen llegar. Esto de darte a conocer, Silvana. No, darme a conocer no, ya me conocen. El tema es tener como la intuición de darte a conocer o ir a buscar ese trabajo, ¿viste? Tener como una posición más agresiva. Nosotros en nuestra profesión tenemos un darte a conocer que es entre colegas, que por ejemplo sería el caso de Silvana, muy conocida entre los colegas. Después hay otro darte a conocer que es con los clientes, que es el que nos cuesta más, diríamos. Claro, ¿no? a eso son dos me darte a conocer yo. distintos. Yo me refería al darte a conocer con el afuera, con el potencial cliente, ¿no?
Sí, y después tengo otro talón de Aquiles, que es que me falta aprender a ponerle límites a los clientes. Pues como ir con un gran tema, ¿no? Y no dar nada más que eso, ¿viste? Sí, y que He sí, llegado a trabajar un año gratis, así que... está muy asociado también a cómo yo dejo documentado hasta dónde sí y hasta dónde no voy a avanzar, ¿no? Claro. Que a veces es simplemente, el otro día lo hablábamos con Cayetano, con Laura y con Paula, ¿no? Cuando vos trabajás con empresas, está lo que se llama la orden de compra. Es un plomo, ¿eh? Los que trabajamos con multinacionales es realmente un plomo, pero tiene sus ventajas comparativas. ¿Qué te obliga la orden de compra? A que vos tenés que especificar, ellos especifican qué es lo que quieren, y vos especificás con un nivel de detalle casi obsesivo qué es lo que vas a estar dando. ¿Querés que le mande el mail a Lucas? Entonces, ¿qué es lo que acontece? Cuando... si el soporte técnico puede silenciar a todos así y solamente dejar mi... Claro, si te silencia a todos, me dice Luis, silencia a todos. Te silencia a vos también. Claro. Pero ahora está buscando. Ah, bueno, porfa, que mire. Entonces, sí. Vuelvo a decir, muchas veces tener que enfrentar situaciones de límites tiene que ver con una cosa previa que tiene que ver con los alcances de la prestación, que a veces no me doy cuenta de especificarlos, a veces en la primera obra me embocan, en la segunda me embocan un poco menos, pero tengo que pasar 2 o 3 proyectos para que la cosa vaya teniendo experiencia y que empiece a hacer anotaciones, ¿no? Como dejar documentado todas esas cosas, para no entrar en conflicto. Acá están hablando también de marketing y autogestión de proyectos, o sea, como poder ser el propio cliente, gestionar ideas, proyectos nuevos, para, diríamos, no depender de que vengan los clientes, ¿no? La arquitectura, eso es algo que se puede hacer. Nosotros claro, podemos como tener el propio emprendimiento. Tener el propio cliente, por ahí gestionar una obra propia. Ser un desarrollista, bueno, ser un desarrollista, pequeño, mediano o grande. Claro, por ejemplo, pero también es difícil eso, o sea, es difícil conseguir el cliente, es difícil armarlo, pero bueno. Es ambicioso, está muy bien. Ambicioso también, está muy bien, sí. No sé si alguna más. ¿Hay alguien más? Sí, hola, ¿qué tal? Ahí está. Vanessa. Hola, Vanessa. ¿Cómo estás? Sí, a mí me pasa con el tema de los honorarios, que bueno, ya lo hemos hablado en la otra reunión, ¿no? Sí, sé que Pauli estuvo hablando de eso. Que bueno, que pelean el horario y esa cosa de la dificultad de mantener lo que uno propuso al cliente, ¿no? Siempre eso del regateo, que es, no sé por qué siempre está con el arquitecto. Y después también eso del alcance, ¿no? Que a veces es, por más que uno especifique el alcance, lo difícil que es después marcar el límite con el cliente. Por más que uno haya dejado por escrito cuál es el alcance, como que siempre piden un poco más. Como manejar las situaciones esta de te pido y esto tiene un costo y ahí entras en una problemática. Sí, me está pasando particularmente ahora, ¿no? Bueno, yo ya sé que esto no lo habíamos acordado, yo sé que te contraté hasta acá, pero bueno, haceme la gauchada, ¿no? Y cómo controlar eso, ¿no? ¿Cómo poner los límites? Estrategias de negociación, ¿no? También, porque uno a veces sale a poner límites y cuando se enojó, y por ahí en el medio había un montón de estrategias posibles de negociar situaciones, aprendiendo a negociar, que eso también es como un Pero tema, vos, digamos, después tengo un par de años más que vos, Vanessa, después de varios años, digo, yo creo que cuando uno aprende a poner los límites, también aumenta el respeto. Digo, ¿entendés? Es decir, a veces nos cuesta y siempre tenemos miedo de decir, uy, no me van a llamar más, o qué, pero me parece que el tema de empezar a poner los límites también te posiciona como profesional en otro sentido, porque nadie se imagina ir a un médico y decirle, dale, che, operame un poquito de la rodilla, ¿entendés? Porque me duele un poco, yo sé que viene por el dedo, pero operame también la rodilla, ¿entendés? Entonces me parece que es decir, haceme una gauchada, yo no hago gauchada, yo trabajo de arquitecta, entonces digo, no te hagas ningún problema, te puedo hacer este trabajo y te mando los honorarios, y ahí los mandás, y a mí eso me ayuda muchísimo también, o me ayudaba muchísimo antes, es mandar los honorarios por escrito, ¿entendés? Es decir, mira, vos me pediste, no sé, digo, cualquier cosa, me está pasando ahora, mira lo que te digo, que estamos haciendo una casa para un desarrollador nuestro, que hace tiempo nosotros que ya no hacemos casas, digamos, pero bueno, como favor,
y el otro día, casi en chiste, casi en serio, ya directamente se la estoy amoblando, iluminando, no sé qué. Entonces le digo, bueno, Diego, todo genial, pero te voy a pasar un plus. Digo, porque era, ¿entendés? Digo, y aún así ahora, y después lo escribís, se lo pasás y lo entienden, ¿entendés? Porque sabe que le estás dedicando un montón de tiempo a eso. Entonces, al principio nos cuesta enfrentar esa situación, pero después te respetan más, ¿entendés? Porque también, digamos, cuando te lo pide, vos lo haces de buena forma porque lo estás pagando, te lo están pagando, ¿entendés? Entonces empieza, si no, todo este rollo de que no lo hago tan bien porque en realidad no me lo está pagando. Entonces le digo, mira, ¿cómo me sentiría yo de hacerte un trabajo que no me pagas? Para montarme en lo que dice Paula, Vane, la puesta de límites siempre tiene que ver con las propias seguridades y los temores a las pérdidas. Uno no pone límites porque tiene miedo a perder en el vínculo, cualquiera sea el vínculo, profesional o afectivo, ¿sí? Y el tema es que es muy importante conectarse con uno mismo más que con el otro y saber que lo que uno está pautando es lo que corresponde a nivel profesional y asumir los riesgos, estar dispuestas a asumir los riesgos. Mira, yo cuando empecé a trabajar como coach, una coach mayor que yo me decía, mira, si vos no sos la primera en que crees que el valor, no, ni siquiera el costo, el valor, que es una concepción subjetiva, que tiene tus charlas, vos nunca vas a poder cobrar bien. Nunca vas a poder cobrar bien. Volviendo a un artículo que escribí para la revista del CEPAU que me pidió Valeria, que hay un concepto que para mí es fundamental, que esto creo que ya, como yo dije, es una lucha colectiva, que es empezar a entender que los arquitectos no somos un costo, sino que somos un valor agregado. ¿Entendés? Es decir, el hecho de que vos contrates un arquitecto va a hacer que tengas algo mejor. Y eso tiene que ser, pero escrito a fuego, ¿entendés? Entonces, digamos, es esto, digamos, no somos un costo, digamos, cuando me ponen, bueno, la obra cuesta tanto y los honorarios de ustedes, digo, no, mira, el honorario mío no es un costo, es un beneficio para vos, ¿entendés? Entonces, correrte del lugar de que, de esto, digamos, que yo te voy a dar un valor agregado a tu obra. ¿Se entiende? Bueno, sí, también hablan acá de la forma, María Sorondo está diciendo que establecer relaciones profesionales dejando lo personal afuera a veces es difícil. Es verdad que nuestro trabajo muchas veces tiene que ver, los vínculos con los clientes se establecen desde un lado personal, ¿no? Es un familiar, un amigo de un amigo, y ahí y a nosotras especialmente, yo creo que también hay una cosa que nos pasa a las mujeres, se nos mezcla mucho el tema, entonces todo nos parece que nos da como esa cosita, un no sé qué. Entonces acá Clara María, el lenguaje empresarial ayuda mucho a establecer esa distancia, o sea, lograr tener en nuestra cabeza, ¿no? ¿Cuál es la distancia? No sé, Graciela. A ver, yo creo que es bien importante tener en claro qué vínculo nos une, aunque estemos haciéndole la casa a nuestro hermano. Que creo que debe ser uno de los escenarios más complejos. No digo nuestros hijos, porque a lo mejor a nuestros hijos se lo hacemos desde el amor, pero el hermano, a lo mejor alguna puede decidir que tiene que cobrarlo y que no está mal, ¿no? ¿Qué tipo de relación y con qué claridad la planteo? Yo vivo de esto. ¿Sí? Yo, por ejemplo, yo hago todo lo que tenga que ver con reinserción laboral. Entonces me llaman y dicen, ay, vos qué sabés, ¿me haces rapidito el currículum? Yo hace años que no hago el currículum, les cuento, porque no tengo tiempo para hacer el currículum y yo tengo gente que hace el currículum dentro de los servicios que ofrecemos. Entonces le digo, mira, ningún problema, ¿sabés qué? Lo voy a derivar a parte del estudio para que te lo hagan. Te van a mandar la propuesta de inversión para este proceso de reinserción laboral que estás haciendo, que va a ser realmente diferencial en términos de resultados para vos. Chicas, no me tiembla el pulso ni la voz. Porque estoy convencida, en este caso, yo que trabajo con reinserción laboral, que si la primera imagen que vos brindás no es eficiente, nadie te va a mirar.
Entonces me monto en esto que dice Paula. La primera que tenemos que convencer que el diferencial lo hacemos nosotras, lo que estamos encarando, esto nos va a dar la certeza de que todo tiene un valor y no un costo. Yo, por ejemplo, hablo de propuestas de inversión, como diciendo, la inversión que implica que vos vas a tener un rédito hacia adelante. ¿Sí? Un rédito de una mejor venta de las unidades, en el caso de ustedes, ¿sí? Destacarse por algún aspecto en particular en los cuales son especialistas. Pero la propuesta de inversión es algo que invertís para ganar más. Okay. Entonces, el lenguaje no es inocente. Alguien por allí hablaba del lenguaje profesional o ejecutivo. Es decir, es un justo equilibrio donde yo tengo que utilizar palabras que denoten mi experiencia, pero que también sean amigables para el otro. Hablar difícil, por decirlo técnicamente y arquitectónicamente, no te acerca al cliente. Porque el que no te entiende no está cerca tuyo. ¿Sí? Yo puedo ajustar el lenguaje sosteniendo un alto nivel profesional igual. El tema es que el lenguaje está hecho para que el otro entienda. Ese es el objetivo, es la comunicación. Pero esto no quiere decir que tenga que ser difícil y moverme en el entorno que me tengo que mover. Obviamente, cuando yo estoy en un entorno de un posgrado, yo no hablo igual que cuando estoy en un curso de capacitación en una empresa. Ustedes tienen millones de clientes y que no tiene que ver con el nivel adquisitivo que tengan, sino, por ejemplo, simplemente con la posibilidad de poder imaginar el proyecto que ustedes le están planteando, más allá que ustedes se lo dibujen o lo muestren en una presentación gráfica. Entonces, hay todo un montón de cosas comunicacionales que aportan. Calle, ¿algo más que puedas rescatar del chat que te parezca interesante? Bueno, alguna de las chicas, bueno, acá, perdón, Paula Laliosca dice que el problema de los hermanos son las cuñadas, lo cual es cierto, me pareció gracioso. Acá no hay ninguna cuñada, con tal no hay ningún problema que lo digamos. Bueno, todas somos cuñadas, de alguna forma hemos sido cuñadas, ¿no? Daniela Maturano cuenta que tiene la experiencia al revés, que le ofrecieron más plata por un trabajo que le propusieron pagarle más porque un trabajo le produjo complicaciones y los clientes reconocieron, eso es un poco milagroso. Bueno, qué bueno ese cliente, qué consciente. Alguna de las chicas también acá estaba diciendo que no encuentro el nombre, perdón, que tenía, acá, Natalia Dalli, que le cuesta tratar con los obreros, esa es otra parte también, ¿no? De la profesión nuestra. Exactamente. Una persona que entiende no desde lo teórico, sino desde lo experiencial. Claro. Y en donde, ¿cómo le pido lo que le pido, no? Claro. ¿Pauli? No, digo que tratar por los obreros, algo que les recomiendo a todas, que siempre me costó mucho, era, por ejemplo, viste, yo llegaba a la obra y a Javier le dicen arquitecto y a mi señora, ¿no? El capataz le digo, mira, sé que me lo decís con todo respeto, porque sí soy una señora, le digo, pero dentro de la obra soy una arquitecta. ¿Tá? Te agradezco muchísimo que me digas señora, pero prefiero que me digas arquitecta. La primera vez, al día siguiente, señora de vuelta, digo, mira, ya te dije ayer, yo no soy señora acá adentro soy arquitecta, porque siempre hay una cosa como de tirarte como para abajo, o que tenés que saber el doble para poder dirigir una obra que un hombre, porque siempre te están como testeando, ¿viste? Bueno, pero yo he llegado a pedir que me cambien un capataz de una obra porque no logré que me diga arquitecta. Entonces le digo, mira, te lo dije 3 veces, listo, digamos, evidentemente vos y yo no podemos trabajar juntos. Y me parece que estás todo el tiempo como necesitando como eso, pisar fuerte, hasta que después ya digamos, como que entran en coso, pero al principio tenés que pararte, pero tipo una tigre, porque si no te pasan por encima a los 2 minutos, ¿entendés? Entonces esta cosa de, digamos, esto de, como yo digo, de no usar el diminutivo, de que te digan arquitecta, digamos, de cobrar siempre como los límites, ¿no? Hasta que después te respetan, cuando saben que, digamos, que sos buena, que vas a dirigir bien y todo, te respetan, pero al principio es sumamente difícil entrar a una obra. Digamos, hoy yo estaba en obra, éramos 3 mujeres en 350 personas. Hombres, por ejemplo.
Y es duro pararse así, ¿no? Digamos, es como una diferencia muy grande que tenemos. Últimas cosas que hay para que después puedas seguir la charla, vos, Graciela, con la presentación. Valeria del Puerto habla que después de conseguir el cliente, el proceso de trabajo, los costos, ganamos o perdemos plata, la organización. Creo que, Valeria, que te referís a que no sabemos si ganamos o perdemos plata una vez que conseguimos el cliente y que por ahí pensamos que estamos ganando, pero siempre al final perdimos. Eso es parte de las cosas que vamos a estar como... hoy vamos a hacer una sensibilización de un montón de bullets a reflexionar, no vamos a desarrollar ninguno, les vamos a tirar ítems. Y paso Calle, si me permitís, a avanzar con la presentación. Sí. ¿Sí? Esta charla va a quedar grabada, como fue la de honorarios, así que después la van a poder repasar tranquilas y ver la presentación de Graciela. Algunas competencias transversales que tienen que ver con muchas de estas cosas que han estado diciendo. Mirando hacia la afuera, ¿no? Esto de capacidad de darse a conocer, pero no darse a conocer entre ustedes, sino darse a conocer como profesional o como estudio que está ofreciendo un servicio con tales características. Capacidad para vender mis servicios. Una cosa es darse a conocer y otra cosa es vender el servicio, ¿sí? Y hay algunas personas que cuando escuchan la palabra vender, se les eriza algunos pelitos de la nuca, como diciendo, yo no vendo. Todos vendemos. Vendemos ideas, vendemos procesos, vendemos servicios, vendemos productos. Vendemos tangibles e intangibles. Hay una cosa que la gente que se dedica a la venta, la gente que se dedica a la venta es como que, no sé si es muy bueno. Y esto es un mito que hay. El trueque es la posibilidad de intercambio que me permite tener aquello en la que no soy especialista, que no fabrico y que quiero disfrutar. Entonces, ¿qué tiene de malo esto de contar, ponerle un valor económico a eso e intercambiar? Esto se los digo porque este es un gran conflicto en lo profesional. Si sos profesional, el tema de los honorarios te cuesta. No, porque es una mercantil brutal, ¿sí? Es una mercenaria. Esto no es así. El tiempo tiene un costo, los insumos con los cuales trabajo tienen un costo, el espacio que necesito habitar para producir tiene un costo. Entonces, ¿en dónde está la situación? ¿En el otro o está en mí? En mí que yo no puedo valorizar y darme cuenta de esto. Sigo compartiendo. Es que me pide Luis el link de la charla de... Ay, perdón. El link de la charla de ¿Cómo hacer la presentación del proyecto? A veces vemos cosas bellamente y grandemente creativas y la gente no sabe cómo vender lo estético y los beneficios de lo estético y la funcionalidad que están diseñando. Y esto acá interviene todo lo lingüístico. ¿Cómo hacer una presentación de una propuesta de inversión? Esto que ya salió entre ustedes, con los alcances y responsabilidades de cada parte. ¿Sí? Tema asesores, que es un tema recontra conflictivo. Aquí Paula puede hacer alguna participación o algún comentario sobre los asesores. Paula, un comentario cortito te pido de manejo de asesores. No, bueno, digamos, una cosa que digamos, nosotros no incluimos los asesores en nuestros honorarios y esto es algo que lo hablamos más específicamente porque muchas veces o el cliente viene con sus propios asesores o el asesor, llámese gestor, llámese lo que sea, podemos trabajar con alguien externo a nuestro estudio o si no tiene ninguna persona, digamos, de su no conocimiento, nosotros lo proveemos. Pero es un tema que siempre dejamos fuera del tema honorarios y él tiene que entender, digamos, que nosotros, que yo con Javier siempre dice, digamos, los arquitectos somos como grandes directores de orquesta, ¿no? Digamos, nosotros sabemos cómo tocan todos los instrumentos, pero no sabemos tocar ninguno. Entonces, muchas veces necesitamos asesores, y sobre todo cuando las obras se van complejizando más, y cada vez va a pasar esto más, entonces asesor en estructuras, obviamente, asesor en termomecánica, asesor en aire acondicionado, y dice, pero ¿cómo? ¿Ustedes eso no lo hacen? No, eso nosotros no lo hacemos. Vuelvo a tomar el ejemplo de los médicos. Si vos te vas a operar, el médico tiene en sus honorarios, el anestesista a veces te lo pasa por aparte, ¿sí qué? Porque hay
digamos, partes de tu profesión que vos no las ejercés. Entonces, el tema de los asesores me parece que es un tema importante para dejar, claro. documentado específicamente cómo es el manejo de asesores. Y sobre todo... Y avisarle a la persona que te contrata para hacer determinado obra, digamos, qué nivel de asesores vos vas a necesitar para poder llevarla a cabo, ¿no? Exacto. Otro tema tiene que ver con una competencia transversal muy sonada hoy en el mercado, la capacidad de influencia. ¿Qué se entiende por capacidad de influencia? La capacidad de vos poder generar una decisión, en este caso favorable a tu proyecto, a tu propuesta, por sobre el otro. Pero no porque todo lo que estás proponiendo solo te beneficia a vos, sino cómo buscas el equilibrio de mostrarle que vos estás interesada, pero que esto tiene una parte que claramente es de beneficio para él. La gente nunca se va a sentir influenciada si no ve en qué lo beneficia a él. Y a veces esto no siempre se denota en los proyectos. Algo que ustedes decían, capacidad de negociación. Alguien traía el famoso tema del regateo. Deporte a lo mejor que a los argentinos en general nos gusta, ¿no? Seguro que lo infló un poquito para después bajarlo, como preconcepto que está corriendo. Bueno, esta es una realidad que a veces lamentablemente escapa a nuestras posibilidades de control, porque estas son prácticas bastante habituales en el mercado. Tendré que ver dónde yo me posiciono en este sentido. Liderazgo del cliente, esto también lo mencionaban ustedes. Cómo yo lidero al cliente, porque la experta soy yo. Esta es una gran discusión en la arquitectura, que ya la he escuchado. ¿Qué hago? ¿Lo que quiere el otro o lo que yo considero que es lo más correcto para esto que me está pidiendo? Yo no tengo la respuesta, chicas, ni se las voy a dar porque primero no soy arquitecta. Sin embargo, me parece que es importante que ustedes encuentren cuál va a ser su posicionamiento y cómo desde ese lugar llevar al cliente. Si considero que yo soy la experta y él no sabe, bueno, ¿cómo le muestro toda mi expertise para la cual me está contratando? Si la posición es, hago lo que le gusta a él, dentro de un determinado marco, bueno, ¿cómo utilizo esta argumentación para que esto juegue a favor de mi elección como arquitecta o como estudio? Comunicación efectiva. Esto engloba muchísimas cosas. Comunicación efectiva con el cliente, comunicación efectiva con los asesores, con mi socio, mi socia, la gente del estudio, los recursos humanos, las entidades públicas, ¿sí? ¿Cómo dar una instrucción? Este es un temón que ya podemos ir en algún momento viendo si se puede desarrollar. Mirando hacia adentro, que tiene que ver más con la estructura. Armado y definición de la estructura del estudio u organización del profesional o profesionales independientes. No importa si como Sasla Varelo son un grupo de arquitectos con 2 titulares. Puedo ser yo y mi socia, yo y mi socio. Puedo ser yo sola, que pueda poder estar pensando hasta dónde yo asumo responsabilidades y cuándo subcontrato. ¿Qué pasa con el liderazgo de los asesores y los colaboradores? Volvemos a reiterarlo. ¿Qué pasa con la integración de los equipos? Y no entendiendo un equipo en el sentido de que tengo que tener una empresa o un estudio grande para que haya equipo. Yo armo equipo con el asesor y es la sinergia que se generan entre los dos. Yo hago equipo cuando contrato a alguien para que me haga todas las presentaciones, los renders. A eso nos referimos al equipo, a 2 personas que tienen que generar una sinergia para una productividad. Todo el tiempo piensen que no importa el tamaño que ustedes tengan. Todo esto es ajustable a un emprendimiento unipersonal, a un emprendimiento de A2, de A8, de A10.
todo funciona. Manejo de proyectos y softwares. Esto es una cosa recontra importante. ¿Cómo yo puedo visualizar en formatos diseñados especialmente para esto, todo lo que tenga que ver con manejo del tiempo, con manejo de recursos, ¿sí? Asignación de costos, poder potenciar la experiencia en otros proyectos, de tener documentado cuánto me llevó cada cosa para poder estimar cuánto me va a llevar este nuevo proyecto. El propio control de cómo se me diluye el tiempo en las manos. ¿Se les ha diluido el tiempo en las manos a veces? Cuando han estado trabajando, les pregunto. Cabecita, sí, no, nunca, siempre. No es una, Mucho. diríamos, algo Siempre que esté, se diluye el tiempo. claro, no es algo que esté como muy puesto en nuestra profesión trabajar con herramientas de organización de proyectos. No me refiero a proyecto de arquitectura, sino a la gestión de lo que implica llevar adelante un proyecto de arquitectura que empieza desde el día que me junté con el cliente y me tomé un taxi hasta el día que lo terminé, ¿no? Esa gestión se arma más bien de una forma un poquito como entre informal, y entonces estas herramientas de gestión de proyectos que vos pones ahí, el project, y eso no es algo que esté como muy... muy expandido. Y les cuento, el project es recontra amigable. Y me ayuda a pensar en un montón de cosas. El otro día estaba con una persona que me decía, no, bueno, pero ¿qué le voy a cobrar la nafta? Tenía un proyecto en la provincia de Buenos Aires. Cada vez que iba eran 400 kilómetros de ida, 400 kilómetros de vuelta. Y le digo, ¿y quién paga la nafta? Le digo. Si él te quiere a vos porque te destacás por tal y cual razón y no lo quiere al que lo tiene en el pueblo, que debe haber un arquitecto en el pueblo seguramente, estos son parte de los costos que él entiende, va a estar entendiendo que tiene que pagar. Tus almuerzos, tu movilidad, la impresora, el tóner, el teléfono. No, pero es el teléfono personal. Pero en la evaluación de los costos, mira cómo se ríe Silvana, no sé, ¿viste? Es el pajarito que uno tiene adentro, eso que estás diciendo. Porque la facu en general, todas las facus, no la de ustedes, chicas, todas las facus, no te preparan para la gestión. No nos preparan a ningunos. ¿Alguna vez les enseñaron cómo es presentar, una presentación clara y efectiva de costos? Les presentan cosas que muchas veces ni les explican. Yo me acuerdo cuando nosotros yo hice planificación financiera, yo vengo de sociales, Yo en ese momento, entre que era pendeja cuando estudiaba, no tenía la menor idea de la vida, lo único que quería era pasar la materia, que esta no es materia que me interese, aparte así lo expresaba. No me importa, esta no es parte de lo mío. No nos formatean a pensar que cuando salimos, ¿sí?, tenemos que vivir en un mundo de intercambio. Pauli, ¿qué querías decir? Te vi ahí con cara de decir algo. No se te escucha, ¿estás? Que una de las experiencias que, como dijo Calle, nosotros empezamos hace 10 años por un tema de uno de los clientes nuestros, a trabajar con estudios extranjeros, ¿no? Y uno de los primeros estudios con el que trabajamos fue un estudio en la ciudad de Nueva York, el estudio Fox & Folds, que, digamos, una arquitecta que había estudiado conmigo en Estados Unidos era la jefa de diseño de ellos, entonces de ahí vino todo el vínculo con ellos, ¿no? Y una de las cosas que a mí me abrió la cabeza fue cuando empecé a charlar con Francesca, que era la arquitecta esta cuando nos laburábamos, que me decía, Paula, se nos está acabando la plata para el anteproyecto. Y le digo, ¿de qué me hablas? Y le digo, sí, nosotros pasamos una cantidad de honorarios, me dice, y yo tengo estipulada como jefa de proyecto ella, tantas horas de ella y tantas horas de los dos arquitectos junior que trabajaban con ella. Y entonces le digo, ¿y qué pasa si se acaban?
Y me dice, si se acaban, a donde yo esté, me cortan el anteproyecto y paso a proyecto. ¿Entendés? Entonces, digamos, ellos cuando entra un proyecto al estudio, digamos, tienen un budget, un presupuesto de 100, se asignan tanto para el costo de la oficina, tanto para insumos, tanto de la hora del junior, digamos, del senior que maneja el proyecto, y tanto de dibujantes. Me dice, yo ya no tengo más plata, entonces me dice, pasemos nosotras a la otra etapa, aunque haya ciertas cosas que se tengan que definir todavía del anteproyecto, pero ya tenemos mucho para pasar al proyecto, y avancemos con el proyecto, así yo puedo empezar a sacar horas de cosas, pero estaba todo tabulado. Y ahí yo abrí los ojos y dije, oh, con razón les dan los números, ¿entendés? Entonces ahí empezamos a estipular esto que empezó a ser como cada vez más profesional en nuestros honorarios, que también lo aprendimos, y eso yo le propuse a Calle que lo podamos compartir, que es, por ejemplo, digamos, honorarios de todas las etapas del proceso del diseño, ¿no? Del proyecto. Entonces, bueno, anteproyecto, tantas semanas, ponerle 3 semanas, 4 semanas, de acuerdo a la magnitud del proyecto, ¿no? Que eso sí lo charlamos con Javier, con mi socio, a ver cuántas horas le podemos dedicar, etcétera, etcétera. Tantas reuniones con los clientes, se estipulan 3 reuniones semanales, ¿viste? De 2 horas cada una, eso que pone ahí, las reuniones son eternas. Bueno, eso es todo un tema, ¿no? Las reuniones de los clientes. El cliente pide. No, bueno, y decirle, bueno, ojo, porque esta es nuestra tercera reunión, entonces tenemos que definir acá el anteproyecto, ¿entendés? Entonces, pero también creo que eso es difícil poner el límite, porque es fácil decirlo, no es difícil llevarlo a la práctica, pero creo que ese es digamos, pautar el laburo que tenemos que hacer nosotros los arquitectos. Decir, bueno, mira, hace un mes que estamos trabajando en el anteproyecto, hicimos 4 variables, ¿cuál de estas eligen? Digamos, y definamos el anteproyecto. Tenemos una semana para definir el anteproyecto. Que también los lleva a ellos a ponerse en una posición donde empiezan a definir, porque sabemos que nosotros nos podemos pasar proyectando un proyecto, valga la redundancia, hasta la eternidad. Pero si te empezás a marcar esto, bueno, ya está, el anteproyecto que ha definido, paso a la otra etapa de proyecto, y una vez que se define el proyecto, paso a la etapa de documentación, y entonces cuando paso a la etapa de documentación, cualquier cosa que se modifica del proyecto es un adicional, porque el proyecto ya estaba cerrado. Ahora, si estas 3 etapas, que son bastante claras, anteproyecto, proyecto y documentación, no están pautadas en tiempos con el cliente, empieza a ser toda una maroma. ¿Entendés? Entonces ya no saben qué... Y el tema del dinero que ustedes dicen, muchas veces no sabemos si vamos a ganar o no, las horas de trabajo es un costo indirecto en el sentido de que ustedes están haciendo esto y no están haciendo otra cosa. O tienen una persona que está trabajando para ustedes a la cual le tienen que pagar. El costo de y a veces el tiempo propio no se valora. A veces ni siquiera figuran ustedes como arquitecta senior haciendo cosas. Pero quiero seguir avanzando porque si no se nos escapa el tiempo. Sí, pues estamos re lentas, me parece. Sí. Estimación y seguimiento de los tiempos, en esto del project, que hay un montón, les trajimos uno que es más amigable. Asignación eficiente de recursos humanos, según sus habilidades y momentos de las obras, si tienen más de una. ¿Cuál es la secuencia de las tareas ideales? ¿Cómo puedo empezar a trabajar en tareas en paralelo que me achiquen los tiempos? ¿Cuáles son los costos? Gestión del conocimiento. ¿Cómo dejo documentado las cosas que voy a poder utilizar para otras obras? Los diseños, las exploraciones que pueden ser base para otras cosas. Y después, yo me acuerdo que alguna vez había hecho algo que no... Bueno, ¿cómo se empieza a trabajar de manera documental de una manera mucho más prolija? Y el análisis económico-financiero, ¿sí? El propio del cliente. Porque acá hay algo bien importante. Cuando yo hablo de esto con el cliente y el cliente ve que es una variable que manejo, el cliente siente que yo lo estoy entendiendo.
Por eso arrancar preguntando cuál es el número que disponés y ajustando un proyecto a su presupuesto es clave. Vos sos el primer guardián de todo eso, a partir de un acuerdo de partes. Para eso, les digo, y ahí decían, no se puede poner límites a las reuniones con el cliente. Sí que se puede poner límites a las reuniones del cliente. Para eso hay que hacer un buen relevamiento. Antes de vos sentarte a hacer cualquier diseño, yo también diseño, no diseño edificios, diseño otras cosas. Pero yo para sentirme y diseñar, yo tengo que entender con claridad qué es lo que quiere el cliente. Y para entender lo que quiere el cliente, yo tengo que saber parafrasear muy bien. No creer que lo que escuché es. Lo que quedó en mi cabeza es lo que yo pude tomar, que no necesariamente es lo que el cliente me dijo. Entonces yo todo el tiempo que tengo que salir a verificar mi comprensión. Porque si yo no verifico mi comprensión y me siento a dibujar, me va a decir, pero esto no es lo que yo te dije. Esto cualquier persona profesional que empieza a rodar son las primeras cosas que te pasan. ¿Y cuál es la tendencia? Te la comes, porque como vos no tenés manera de justificar que vos sí preguntaste correctamente, y te empieza a quejar, claro, yo no se lo dije, yo no se lo pregunté, ahí arrancó mal. Los proyectos de cualquier cosa que van y vuelven tienen que ver con indagaciones ineficientes. Después el cliente puede querer ampliar, mejorar, seguramente, esto pasa. Vieron que las cosas entran a casa por una pintura, los marcos y terminamos pintando todo. Desde esa cosa me imagino que en una obra esto será mayor. Entonces, también es cómo pregunto yo. ¿Cuáles son las preguntas claves que me hacen conocer lo que el cliente está queriendo? ¿Qué le gusta? ¿Cuáles son sus preferencias? Sigo compartiendo. Esto tiene que ver, lo que pasó específicamente y la experiencia con el estudio SAS Lavarello, que ahora la vamos a compartir con Paula, fue a través de un proceso de coaching organizacional. ¿Qué es un proceso de coaching? Es un proceso en el que un coach hace preguntas poderosas al coachee sobre la situación que quiere analizar o resolver. A veces algunas personas me dicen, no sé ni cuál es el problema que tengo, porque ni siquiera sabe qué quiere resolver o por dónde arrancar. Bueno, es una posibilidad que también se explora. El coach formula preguntas que el coachee no se realizó por sí mismo nunca. A esto se llaman preguntas poderosas. Es un proceso que ayuda al coachee, ¿sí?, a reflexionar sobre algún aspecto de su profesión o organización que le permita alcanzar resultados eficaces. Lo que sea para cada una de ustedes resultados eficaces. Calidad, dinero, lo que quieran. Prestigio, tanto en términos de calidad de servicios y o producto, como de aspectos organizativos y económicos a mejorar o perfeccionar. Implica también pensar en personas y en la estructura en la que se mueven las personas. ¿Qué dimensión tengo que hacer para tener un proyecto de coaching? No hay dimensión específica. Puede ser una estructura unipersonal. Están empezando ustedes. Estructura pequeña, me asocié con alguien o ya empiezo a tener una estructura más amplificada. Mediana, de 10 a 29, estructuras grandes, más de 30 integrantes. Cualquier situación puede estar involucrada en un proceso de coaching. Y acá queríamos contarles un poco cómo fue el proceso de SAS Lavarello, muy, muy brevemente, para que entiendan cómo se va desarrollando esto, ¿sí? Y acá vamos a empezar a compartir con Pauli. ¿Cuál fue el pedido? Yo lo voy leyendo y Paula después va adicionando. Pensar en una estructura eficiente del estudio que sostenga el crecimiento iniciado y el porvenir. También cuál era el rol de cada uno de los dos socios en este nuevo esquema y cuáles eran los acuerdos que se iban a establecer con las partes, entendiendo las partes con el cliente, de socio a socio, de
líder como son Paula y Javier y los colaboradores. Y ahí la dejo a Pauli. No, bueno, básicamente lo que dije, yo creo que el gran cambio nuestro fue cuando empezamos a trabajar con los estudios de afuera, que me di cuenta y nos dimos cuenta ambos, Javier y yo, que estábamos trabajando como muy poco profesionalmente, que no teníamos como toda esta secuencia de protocolo que veíamos que tenían ellos, y que teníamos muchísimo laburo hecho que no se reflejaba o que no lo teníamos guardado de forma tal de poder reusarlo en los nuevos proyectos, etcétera, etcétera. Y entonces ahí empezamos a decir, necesitamos ayuda externa para que nos ayude a organizar todo esto, y ahí recurrimos a Graciela, y tuvimos toda una primera etapa del coacheo, digamos, que fue Javier y yo solos con ella, y empezar a definir qué parámetros queríamos para el estudio, qué parámetros de estándar de trabajo, cómo organizativo. Veíamos que teníamos muchísimos problemas de comunicación, que no teníamos como organizado la manera de comunicar lo que nosotros necesitábamos de la gente que laburaba con nosotros, y empezamos a diagramar, a diseñar esto como todo un protocolo de trabajo, y a poder transmitírselo a los arquitectos del estudio, que era la parte más difícil, sobre todo para no morir en el intento, porque estábamos trabajando 10, 12 horas por día, y llega un momento que uno dice, digamos, ¿cuánto tiempo más puedo aguantar con esta situación? Con muchísima presión laboral, y entonces necesitábamos como ayuda externa para poder organizarnos. Fíjense que algo que dice Pauli del tiempo. Pauli tiene una estructura más grande en SAS Lavarello, pero sí, ¿cuántas de ustedes, siendo 1, siendo 2, tienen jornadas de 12 o 13 horas? Y la pregunta, saliendo de un estudio ya de mayor envergadura, ¿qué está pasando con la organización de la tarea de ustedes? Esto que Paula veía entre ellos y los arquitectos, ¿qué me pasa a mí con mi estructura organizativa? ¿Cómo administro el tiempo? ¿Cómo priorizo? Y si me caen tres clientes juntos, entro en caos. ¿Seguimos, Pauli? Dale. Desde este lugar partimos. Y empezamos a trabajar, ¿sí? ¿Qué hicimos? Empezamos a trabajar primero en la estructura. Vuelvo a decir, hagan los paralelismos, cualquiera sea la dimensión que ustedes tengan. ¿Qué estructura es la más conveniente para lo que estaba pasando y lo que estaba por venir? Esto es bien importante. Yo, aunque sea sola la que labure, yo no puedo trabajar solamente en la obra única que tengo. Yo tengo que estar pensando ya en un proyecto de trabajo más grande. Tengo que pensar en grande para poder hacer más eficiente mi productividad. A lo mejor pensar en grande es pasar de 1 a 3 obras. Después cuando estén en 3 serán de 3 a 6. Pero no quedarme en la cosa chiquitita de la hora, sino pensar cómo esto va a seguir creciendo. Determinar responsabilidades y alcances de cada posición. Pauli, ¿querés colaborar con esto? Te muestro la siguiente. Implementación de metodologías y gestión del conocimiento. Dale. Bueno, ahí lo que pasaba es lo que decía, que digamos, a medida que empezamos a tener, nosotros ahora somos en el estudio 12 personas más o menos, ¿no? Y la cantidad de tiempo que pasábamos, Javier y yo, explicando todo lo que había que hacer, ¿no? Digamos, los planos de electricidad llevan tal cosa, los planos de estructura, y entonces empezamos a pensar en armar lo que nosotros llamamos ahora los protocolos, que lo hicimos conjuntamente con los arquitectos del estudio, que fue de los que tenían más expertise, los que venían laburando con nosotros de antemano, es escribir todo lo que lleva cada uno de los planos. Entonces, cuando a alguien le tocaba hacer un plano de electricidad, o una presentación municipal, o detalle de cocina, o detalle de baño, lo que fuera, lo primero que hacía era mirar el protocolo, que básicamente el protocolo era, que lo empezamos a hacer en conjunto entre todos los integrantes del estudio, era todas las cosas que no podían olvidarse en ese plano.
tanto desde la parte de los, digamos, de los que habíamos diseñado el proyecto, de los que habían documentado, y incorporábamos a los directores de obra de ver qué cosas estaban faltando en los planos que llegaban a obra, porque básicamente lo que nos interesaba era que lo que hubiéramos diseñado se construyera de la forma que se había diseñado dentro del estudio. Entonces empezamos a armar unos protocolos que nos llevó bastante tiempo de laburo hacerlos, pero que hoy nos permiten a Javier, a mí, por ejemplo, si entra alguien nuevo al estudio, o si va alguien del estudio, o si tengo que poner a una arquitecta o un arquitecto del estudio a hacer un trabajo que no hizo hasta ahora en el estudio, lee el protocolo, y el protocolo tiene puesto quién lo desarrolló. Si fui yo, si fue alguien del estudio, yo qué, entonces toma como coach a esa persona que escribió el protocolo. Entonces nos sacaba a Javier y a mí del lugar de tener que volver a explicar todo de vuelta cada vez que se hacía un plano. Esa fue la parte como... Y les daba un lugar a donde ir a recurrir. Yo pienso, si ustedes son solos o están trabajando de a dos, ¿sí? El documentar de alguna manera las experiencias que tienen permiten que no confíen en la memoria, que está muy bueno no confiar en la memoria, porque de la memoria se nos escapan las cosas. Y tener un lugar donde ir a recurrir un diseño, una experiencia transitada, con éxito, obviamente. Esas cosas que me llevan al éxito. Y empezamos, y empezamos porque también fue importante, que lo armamos también, empezamos a armar como librerías propias de nuestro estudio. Entonces, digamos, digo, cosas, pero digamos, todo eso saben de qué hablo, ¿no? Es como librería de las barandas que habíamos hecho en los edificios de propiedad horizontal, por ejemplo, que nos habían resultado buenas, entonces los detalles de anclaje, detalles de uniones, quién la había hecho, qué materiales habíamos usado, detalles ¿cómo se llama? De cocinas que habían resultado buenos. Todo, empezar a armar como una librería propia de nuestro estudio, escaleras, habíamos diseñado una escalera maravillosa para un edificio, y digo, bueno, esta que se convierta en nuestra escalera prototípica, y a lo mejor nos volvemos a pensar en otra escalera un tiempo después, pero empezar a tener como una librería propia y empezar el famoso copy-paste, ¿no? Donde de repente teníamos un proyecto rápido para armar, teníamos un núcleo que funcionaba perfecto para 10 o 15 pisos, entonces traíamos ese núcleo, y eso nos permitió como ir... rápidamente, por ejemplo, resolviendo los anteproyectos. Pues llegaba un terreno, ya teníamos la proporción del terreno, sabíamos qué núcleo había que poner, en qué situación, pues ya habíamos probado 4 o 5 núcleos, entonces empezamos como a tipificar todo eso que lleva mucho laburo, pero que finalmente después nos daba muchísimo más tiempo para diseñar las cosas nuevas, ¿no? La gestión del conocimiento, lo que hace, y así se llama, gestión del conocimiento en las organizaciones, te lleva un tiempo de documentación que después cuando entras en entender la metodología va rápido, pero te facilita mucho los trabajos posteriores. Porque esto de que el saber no ocupa lugar, señoras, señoritas, no es real. El saber ocupa lugar y necesitas vaciar para incorporar cosas nuevas. Esto es desde la neurociencia, ¿eh? No es una afirmación caprichosa. Por eso olvidamos las cosas. Y a veces hacemos cosas muy valiosas que nos olvidamos. Y decís, ay, ¿cómo no me acordé de esto? Que yo ya lo había definido exitosamente así. Vuelvo a decir, esto no solamente es para equipos, es yo conmigo misma o yo con mi socio o mi socia. ¿Sí? Sigo avanzando. También acá apareció el concepto que me parece trascendental. La uni, cualquiera sea la uni que vayamos, no nos ofrece todos los conocimientos y experiencias que tenemos que tener. Es nuestra responsabilidad. No solamente por el pasaje del tiempo, sino por el cambio de tecnología, ir incorporando nuevas cosas. Eso es parte del perfil que yo tengo que asumir de mí. Entonces empezaron a organizar muchas capacitaciones entre los arquitectos especializados en algún aspecto con aquellos que no tenían esa expertise. Se empezó a fusionar, que eso fue muy interesante como proceso, la gente de obra con la gente de diseño o de proyecto, donde el tipo que proyectaba o la persona que proyectaba podía ver en la obra cómo quedaba eso que había quedado en su imaginación tan divino
Y después en la obra era un moño atravesado en la mitad de un pasillo. Para capitalizar, darse cuenta qué problemas tenía la gente de obra con estas creaciones gloriosas que a veces se tiene. Y también una definición, que esto es un posicionamiento, y esto fue toda una conversación en el estudio Sasla Varelo. ¿Sí? Es un estudio que construye, que diseña, que construye con diseño. Esto es el posicionamiento que ustedes tienen que definir de ustedes como arquitectas. ¿Sí? Sigo compartiendo, Pauli, para que sigamos avanzando. Estructura de mails, esto te encantó a vos, la comunicación. No solamente en el estudio, sino también con los clientes, ¿eh? Dale, Pauli. No, bueno, digamos, uno de los grandes temas de adentro cuando empezás a juntar más gente es la comunicación. Entonces lo que empezamos a hacer es, que de vuelta, son estos detalles tan sonsos que te ayudan, que es el encabezamiento el protocolo del encabezamiento del mail. Entonces, lo primero que se ponía era el número de la obra, el nombre de la obra, y después la palabra mágica era respuesta urgente, información, para diseñar o para archivar. Entonces, como recibí montones de mails por el coso, es respuesta urgente, si generalmente venía o de alguien de obra que necesitaba que le definamos algo que estaba sucediendo en la obra en ese momento, o de alguien que tenía que cerrar un presupuesto y había que tomar alguna decisión de proyecto rápidamente para que se pudiera cotizar. Entonces, eso nos ayudaba, sobre todo a Javier y a mí, que recibíamos todos los mails de todos los proyectos que iban dando vuelta, saber digamos, priorizar qué contestar primero. Si era para archivar, yo ni siquiera lo leía porque iba directamente a archivo, pero si era contestar urgente, por ejemplo, organizaba todos mis mails para contestar eso primero, porque seguramente era algún tema de obra que necesitaba respuesta rápida. Porque si no, que lo que pasaba es que de repente se empezaban a demorar las obras porque, por ejemplo, había un detalle que no se había terminado de hacer en el estudio o que no daba en obra como estaba, y llegaba el mail y lo contestaban a la semana, entonces se armaba un quilombo bárbaro porque después la obra se atrasaba un montón. Así que, digamos, eso de poner el número de obra, el nombre de la obra digamos, que necesitaba la respuesta, nos ayudó muchísimo a la comunicación interna dentro del estudio. Pero, y otra cosa que quería decir que también surgió de todo este trabajo, que para mí fue sumamente importante y para nuestros desarrolladores, nuestros clientes también, fue que hay muchísimo trabajo que se hace en las oficinas de arquitectura que los clientes no tienen ni la menor idea de la cantidad de planos y de información que manejamos y horas de dibujo, etcétera, y variables. Y empezamos a compartir con ellos, sobre todo con los que más o menos entienden planos, porque no todos los entienden, pero las distintas propuestas que teníamos hasta llegar a la idea final. Digamos, que nos acompañaran en el proceso de diseño, que esto también lo aprendimos del estudio francés con el que trabajábamos, que los involucraban a los desarrolladores en el proceso de diseño, que eso me pareció sumamente interesante, porque los hacen partícipe de la idea, ¿entendés? Entonces, como que empiezan a tomar el proyecto como proyectos suyos. Y a raíz de todo este trabajo empezamos a mandar todos los meses un informe a los desarrolladores de todo lo que se había hecho en ese mes del estudio, para ellos dentro de nuestra oficina. Y entonces estaba desde reunión con el asesor de iluminación, fulano de tal, 3 horas para definir iluminaciones de los halls. Reuniones con carpintería metálica, digamos, todo pautado, planos que se habían hecho, presupuestado que se había presupuestado. Y después, cuando entraba en el proceso de obra, se fotografiaba las obras todas las semanas y se les mandaba en el informe mensual todos los avances de obra durante ese mes. Eso también nos ayudó a que cuando llegaba la factura de honorarios, digamos, tener una justificación de qué estabas cobrando, porque por ahí de repente te pasa que vos empezás un trabajo, esto que decía, de tenés 3 semanas desarrollando un anteproyecto hasta que tenés las reuniones y, digamos, no saben todo lo que estás haciendo. Y durante esas 3 semanas de anteproyecto vos te reuniste con el gestor, te reuniste con el estudio del código, te reuniste con el ingeniero para tener un precálculo, etcétera. Bueno, detallar bien minuciosamente todas las tareas que se hacían mes a mes en cada una de las obras. Estos informes de gestión que Paula dice, se lo presentábamos a los desarrolladores porque es el nivel donde ellos trabajan, es lo mismo con un cliente particular. Exacto, obvio.
El Sí. desarrollador tiene millones de dólares que invierten. Las personas individuales, a lo mejor invertimos, no sé, entre 100.000 y 200.000 dólares por hacer una casa, pero para nosotros esos 100.000 dólares es la totalidad de a lo mejor años de esfuerzo y de sacrificio. Entonces, que ustedes le cuenten al otro por dónde andan, qué está pagando, qué está pasando, es nuclear. Porque si no es una abstracción. Exacto, esa es una parte muy importante que me interesaría como destacar, que nosotros que hacemos todo el proceso de la obra, que la mayoría de las que están acá también calculo que lo hacen, que es no solo la parte de proyectos, sino también la parte de obra, involucrarse en el tema del costo y ayudar al cliente a pensar cómo puede distribuir ese costo que tiene para hacer lo que tiene que hacer, me parece que es fundamental. Así hagas, alguien dice, leí en el chat que decía, nadie te dice cuánta plata tiene, digamos, creo que sí deberían decirlo, porque si no es una gran mentira, y nosotros discutimos mucho. Pauli, dame permiso. No debemos permitir que no nos digan con qué presupuesto total contamos. ¿Cómo ustedes van a poder proyectar algo si no sabemos la disponibilidad? Pero esto en cualquier cosa. Y nosotros, por ejemplo, lo que estipulamos, y digo esto porque viste que los hombres de fútbol todos se entienden cuando hablas de fútbol, entonces tenemos los proyectos primera A, primera B y primera C. Entonces, yo digo, en el estudio ya se cagan de risa y digo, bueno, chicas, este es un proyecto primera B. Entonces, ¿saben qué categoría de terminaciones vamos a trabajar? Si es primera C, saben que, digamos, no nos esforcemos porque sabemos que el proyecto no lo paga, porque está en una zona, por ejemplo, que el metro cuadrado de venta representa tal cosa, entonces no podemos pasar de tal costo, etcétera, etcétera. Pero es fundamental manejar el tema digamos, de qué presupuesto tienen. Ahora, por ejemplo, estamos diseñando, digamos, esto es por un ejemplo brudo, pero unas carpinterías que quieren Módena, porque es primera C la obra, y entonces, por ejemplo, la Módena no aguanta la altura del 260, porque no aguanta por el tema de la perfilería. Entonces digo, bueno, ¿cómo hacemos? Porque tenemos que hacerlo con Módena, pero no queremos resignar el 260 de altura de carpintería, que es lindísima, y volvimos a la famosa ventana con banderola. Entonces bajamos la carpintería a 2 metros y pusimos el paño de banderola arriba de 60 centímetros, y hablando con el certificación, con la persona que nos ayuda en el tema de sustentabilidad, me dice, si logramos hacer ventilación cruzada es un golazo, me dice, porque abrís la banderola arriba, la banderola de otro lado, y es ventilación cruzada. Le pones un ventilador de techo en la circulación esa, y ese ambiente queda maravilloso. Bueno, todo esto es manejar los costos. Entonces, digamos, logramos bajar el costo de la carpintería un montonazo, trabajamos con Módena, bajamos a 2, no sacrificamos, porque si no bajás la viga a 2 metros y te queda el Fonavi, ¿no? 2 metros de altura, 205 carpintería, viga de 60, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, démosle un twist a este tema, pero todo esto es manejando costos. Y entonces, como yo siempre digo, la plata que me ahorro en esto lo puedo gastar en otro, porque como yo sé el presupuesto que tengo, y siempre esa cosa les encanta, digamos, les encanta. Me parece que es una parte muy importante de nuestra profesión, es enseñar, es educar al cliente. Liderar. Que tiene un determinado presupuesto, en dónde colocarlo, ¿entendés? En dónde ponerlo. Esto que dice Paula me parece que es algo fundamental para que, vuelvo a decir, salten de las dimensiones. Si estamos a un nivel de casa, ¿sí? ¿Cómo la importancia de saber el presupuesto total que cuentan para que yo lo ayude a asignar de la manera más eficiente los diferentes recursos, dándole la importancia que él le quiera dar o ella le quiera dar al proyecto? Pero yo no puedo ir cieguita. Sí. Por ejemplo, en un edificio... Paula y Graciela, les digo, llamamos 1 hora y media, seguro que habíamos dicho que ya hasta un momento vamos terminando. Las preguntas. Claro, que estábamos haciendo las preguntas, digo, porque en un rato algunas se van a tener que bajar seguro por familias. Seguimos. Dale. Instalación del software el project, ya lo mencionamos. Estimación y seguimiento de tiempos, asignación eficiente de recursos humanos, secuencia de tareas. El tema de la secuencia de tareas es muy interesante, lo que te permite el project. Pensar qué actividades son necesariamente
1, 2, 3, 4, donde no podés cambiar la secuencia, o cómo podés empezar a hacer cosas en paralelo que te hagan más eficiente, ¿sí?, la obra. Remuneraciones, honorarios y valores también están involucrados por acá. Eso para explicar un poco, el Project es un programa que se puede bajar, te digo porque a lo mejor Paula también lo puede explicar, se usa poco en arquitectura, que es para gestión de todo el proyecto, para organizar. Es un proyecto de Microsoft que sirve para la estructura de seguimiento de cualquier proyecto, de cualquier tipo de emprendimiento. Arquitectura, ¿sí? Cumpleaños también. Cumpleaños, especias, capacitación, recursos humanos, lo que vos quieras. Es una estructura vacía donde te obliga a pensar en tiempos, en asignación de recursos humanos, en asignación de materiales, en asignación económica, que lo pueden bajar del Microsoft de forma gratuita. Obviamente, hay un proyecto que pagando tenés un montón de posibilidades más extendidas, pero que si solamente con las gratuitas ustedes empiezan a trabajar, van a tener una mejora del proceso enorme. Nosotros lo llegamos a usar el Project no solo para obras, sino, por ejemplo, en el proceso de diseño, y es esta cosa de cuando trabajas en equipo, por ejemplo, si el que está manejando la estructura no te habilita a vos la estructura porque tenés que empezar con el tema fachadas, te atrasás vos en tu proceso de terminación. Entonces también eso implicaba decir, che, Cayetana, ponete las pilas, termina la estructura, pasámela, porque, digamos, definí altura de vigas. ¿Yo qué? Porque tengo que empezar a dibujar carpintería metálica. Entonces también hacía como un ida y vuelta entre el equipo, ¿no? Digamos, de que no se podían demorar tanto en eso, pues si no se empezaba a atrasar todo lo que venía atrás. Entonces eso también ayudó a acotar mucho. Y algo que empezó a hacer Sasla Varelo, que fue muy interesante, fue empezar a compartir el project con los clientes. Cuando los clientes veían todo lo que el project tenía detallado, los tiempos de cada cosa, primero un impacto de ver todo lo que implicaba. Y segundo, el manejo de los tiempos, como lo expusiste, empezaba a ser una variable de la cual vos no te podías distraer, porque ya le habías mostrado al otro el tiempo. Porque vieron que a veces el compromiso con una misma no es tan fuerte. Está involucrado el cliente. Eso también fue de alto impacto, Pauli, cuando empezaron a mostrar los proyectos, ¿te acordás? Sí, la veo a Zaida, y Zaida podrías hablar. Sí, Zaida está por ahí también. Zaida está en obra del estudio Sasla Varelo. Que sufre el proyecto todos los días. Todos los días. Sí, bueno, yo soy parte del equipo y sí, nosotros con el tema del proyecto ha sido todo un reto con el estudio porque nos ha marcado claramente y los desvíos y los tiempos y en donde nos estamos muchas veces equivocando cuando por allí somos a veces hasta muy optimistas con el tema tiempo, lo sufrimos mucho con esta cosa del consultar con cada uno de los gremios y los tiempos propios inclusive dentro del estudio y cómo se trasladan a la obra, porque en el caso mío estoy en la obra, estoy en el otro lado, en donde lo sufro desde la vereda de los obreros y de cómo los llevo desde la parte de los gremios, pero sí, es muy importante visualmente cómo nos marca dónde podemos desviarnos y dónde no, dónde tenemos el tiempo, el flex y dónde no. Eso ha sido muy valioso. Pensando en lo que hicimos... Perdón, hay un micrófono prendido, si alguien se fija que hay un niñe, ahí jugando. En recursos humanos empezamos a trabajar también en otro aspecto, lo estructural, lo duro, pero también en la gente. Acá hay dos aspectos importantes, el software y el hardware. En materia de software, empezamos a trabajar en la detección de las habilidades actuales y a desarrollar de cada miembro de la organización. No importa si son 20, si son 9 o son ustedes solas. Esto es pensarse qué tengo y qué estoy en condiciones de desarrollar. Determinación de las motivaciones de cada colaborador. Otra vez, esto tenía que ver con Sasla Varelo, pero cuán importante es yo registrar cuáles son las motivaciones que me hacen levantar cada día en relación a esto que estoy haciendo. Y eso que no me copa tanto, que no me motiva tanto, ¿de qué otra manera lo puedo resolver? ¿Con quién puedo trabajar? ¿En quién puedo tercerizar? ¿Sí? Ensamble de las habilidades y características de personalidad de cada uno. Acá fue muy importante entender que
todas son arquitectas, pero cada una de ustedes tiene características de personalidad que marca cómo van a desarrollar el trabajo. Y acá Pauli puede contar muy brevemente algunas experiencias de cómo las características de personalidad te determinan a dónde colocar a cada uno, Pauli. A ver, sí, lo que hubo la segunda etapa del proceso del coaching fue que Graciela empezó a entrevistar a todos los integrantes de nuestra oficina para eso, para definir un poquito qué personalidades tenían y dónde podían funcionar mejor. Y una de las arquitectas, por ejemplo, que nosotros tenemos en el estudio, que digamos, tiene una capacidad gráfica muy interesante, como la empecé a ver como más como caída, que yo qué, bueno, y está en la disyuntiva si dedicarse a la pintura o a la arquitectura, ¿no? Entonces digo, mira, no hace falta que elijas, que tengas que elegir, hagamos una cosa, no vengas a trabajar los lunes, tomate sábado, domingo y lunes para pintar, digo, y labura en arquitectura de martes a viernes. Bueno, el cambio que hizo esa arquitecta en el estudio fue increíble. Entonces, digamos, todos vamos a querer trabajar a tu estudio. No, bueno, evidentemente ella resignó parte de su sueldo para dedicarse a la pintura, ¿entendés? Pero no era que tenía que elegir una cosa o la otra. Y entonces, digamos, y realmente, digamos, le cambió, como, digamos, los martes estaba feliz, venía al estudio a laburar genial, y le permitió hacer, los lunes, de sábado a lunes, pintar, ¿entendés? Que me pareció genial. O esta cosa que aprender, por ejemplo, de que no voy a dar nombres porque no, pero digamos, cuando vos tenés a alguien muy obsesivo o muy estructurado, por ejemplo, no lo podés sentar a hacer un anteproyecto porque lo matás, ¿entendés? Cuando tiene que sacar 14 variables en una semana para foguearte, no puede, pues necesita un nivel de especificidad para poder pensar en algo, entonces, bueno, empezar a detectar qué gente era mejor para cada una de las cosas. ¿Entendés? Y eso creo nos ayudó mucho, eso, empezar a ver con quién estás hablando, cuál es tu interlocutor, y definir quién va a cada lugar, y que hay parte de la personalidad de esa persona que define muchísimo la forma de laburar. ¿Entendés? Y esto también en relación a ustedes solas con ustedes mismas. Ustedes que son las que mejores se conocen a sí mismas, determinar cuál es la zona donde más van a brillar. Y cómo yo me puedo buscar complementos en socios, en colaboradores, en subcontrataciones, que brillan en otro aspecto que yo no brillo. Esto es el trabajo, hoy vieron que se habla mucho de metodologías ágiles y la coparticipación, la co-colaboración, la co-creación, todo es con co ahora. Empezar a entender que la cosa es sinérgica con un otro. Porque a veces, por querer abarcar todo, entramos en zonas donde no tenemos 100% esa habilidad. Y en una obra, por lo que yo fui aprendiendo con Sasla Varelo, hay para todo. Para los meticulosos, para los obsesivos, para los estructurados, para los líberos creativos, para los que saben resolver in situ con velocidad, para los que pueden priorizar el tiempo sobre la calidad, los que priorizan la calidad sobre el tiempo. El tema es colocarnos en el lugar y en el tiempo más apropiado para brillar. Pero para eso me tengo que pensar. Sigo compartiendo porque Cayetana mira y le hago lectura de mente. Está apurada. Entender qué se puede esperar de cada uno a partir de esto, o a partir de mí misma, de conocerme. Saber cómo comunicarse y liderar a cada uno. Acá entraríamos en algo muy extenso, pero trabajamos con programación neurolingüística con ellos. Cómo trabajar desde la comunicación. Cómo son los que más oyen, los que necesitan ver o los que necesitan experimentar. Y cómo hablarle a cada colaborador, o cómo hablarse entre socios, o cómo hablarse entre compañeros. ¿Sí? Sigo compartiendo. Generación de una mirada de equipo para integrar el diseño con lo que pasa durante la ejecución de la obra. Esto fue nuclear.
la integración del equipo, Sasla Varelo se ocupa de estos dos aspectos, que esto no sucede siempre, y esto era un punto de inflexión y de alguna manera de cierto distanciamiento que había, que logramos, ¿sí?, zanjar la brecha, ¿sí? Y fue muy interesante los resultados. Cómo los de adentro de la oficina salieron a la obra y cómo los de la obra entendían lo que les pasaba a los que estaban diseñando o estaban dentro del estudio. Esto fue muy importante. ¿Qué estamos logrando? Un equipo integrado con metodología colaborativa de autoseguimiento y control, divididos por obras. ¿Qué hacen? Pueden combinar un output que presta atención a la calidad y a la eficiencia económica. Esto no es una frase ingenua, ¿eh? Calidad con eficiencia económica. Mejora el manejo de los tiempos y las secuencias operativas del trabajo. No importa si somos 9, 12, 20 o somos 2, o soy yo sola. Mayor compromiso de los integrantes, o mi mayor compromiso y motivación para estar en el proyecto. Bueno, con esto estamos terminando nuestra presentación y Calle, arranquemos con las preguntas. Estás muteada, Calle. Yo quería por ahí pensar en algo que a lo mejor nos pasa a muchas, por ahí no, pero a mí por lo menos en una época me pasó, pero me estaba sonando el teléfono, que me pasa todavía, que es la preocupación que una tiene cuando, digamos, arranca este trabajo por su cuenta, general, ya sea haciendo proyectos de arquitectura o cualquier otra, porque acá hay varias que hacen otras actividades vinculadas a la arquitectura, no específicamente el proyecto de dirección, pero también son emprendimientos, y que siempre está la preocupación de cómo consigo clientes, ¿no? Cómo llevo al cliente, Y después, digamos, uno consigue un cliente, consigue dos, y después no sabe cómo gestionar los dos clientes que tiene, porque no tiene nada de todo esto que Graciela comentó y Paula comentó, lo tiene ni siquiera en mente, en el mapa, diríamos, de que hay que diríamos, entrar en esta organización y en esta claridad sobre la gestión del trabajo. Entonces, yo también pensaba que es importante eso, sacarse un poco la idea obsesiva de me tengo que conseguir clientes, cómo llego al cliente, no tengo el cliente, y empezar, digamos, a utilizar el tiempo que a lo mejor tenemos todavía, cuando tenemos pocos clientes o tenemos una situación manejable de trabajo, para entrar en todos estos temas y desde lo chiquito ir hacia lo grande, no pensar que de lo grande uno va a ir a lo chiquito, porque ahí ya cuando está lo grande está en medio de un caos, que lo único que hace es tapar, apagar incendios, diríamos, ¿no? Porque todo el tiempo, entonces ahí vienen las 12 horas de trabajo. Calle, y algo que yo quiero decir, los clientes no es como los primeros naturalistas que decían que eran por generación espontánea. No sé si alguien estudió biología con algún hijo o se acuerda de su biología. No es por generación espontánea. En la agenda de todo profesional que se inicia y que tiene que seguir generando nuevos clientes, tiene que haber un tiempo asignado a cómo me doy a conocer al mundo y cómo sigo a los clientes. Claro. No son por generación espontánea. ¿Qué nos pasa? Los que nos gusta la tarea que elegimos, en este caso ustedes de la arquitectura o tareas afines, los comerciales no son los lugares de mayor felicidad. El tema es cómo cambia mi cabeza para que esto sea un requerimiento de inicio, porque si no, nunca van a desarrollar lo otro. ¿O qué empieza a pasar? Toman uno y después empieza a caer y no tienen reposición. Claro. Entonces, claro. Esto tiene que ser un espacio semanal de trabajo. Donde, bueno, acá Calle es un especialista en esto. Cómo manejo las redes, cómo armo redes de contacto entre los clientes, ¿sí? ¿Dónde tengo que aparecer? ¿En qué asociaciones tengo que estar? No sé, hay millones de cosas. Pero es un tiempo que tiene que estar en la agenda. Si no está, no vienen los clientes. En ningún rubro, señoras. ¿El boca a boca funciona? Sí, nos funciona a todas, es maravilloso. Pero no alcanza el boca a boca.
No, y bueno, ahora si alguna quiere preguntar, me pone por acá o me avisa para que pueda hablar, porque nos queda un ratito más y ya después cortamos. Una cosa que pasa también, y que creo que eso también nos pasa a nosotras las mujeres, es que una vez que diríamos, tenemos como una cierta cantidad de trabajo, de visibilización, de carga laboral, yo tengo muchas amigas profesionales y arquitectas que terminan diciendo, lo único que quiero es que esto se termine, es como... O sea, es tanta la desorganización que te produce en tu vida personal, porque todo esto que hablaste vos no lo tenemos incorporado, no lo conocemos, no sabemos que existe, que es tanta la desorganización que al final lo que deseaste, que era tener mucho trabajo, Claro. termina siendo Es terriblemente la peor tortura. perturbador. Entonces, digo, si quiero que se acabe, porque tengo toda la familia enojada, porque ya no sé, o sea, no veo a nadie, porque no digo trabajo sábado y domingo, porque al final me metí en una cantidad de quilombos que no te puedo decir, entonces es como... Y bueno, pasa eso, pasa el caos, viene una época de respiro y el deseo vuelve a surgir, diríamos, de querer otra vez tener trabajo, de estar otra vez en la arquitectura, de querer participar. Y así vamos en una especie de ciclo que nunca crece, se mantiene siempre hasta ¿viste? Cuando empieza el momento crítico, el punto crítico del caos personal, laboral, más personal, porque se mezcla todo. Ahí volvemos a pegar, a bajar, para después querer volver a subir y no terminamos nunca de crecer, ¿no? Yo creo que algo de todo esto que vos contabas tiene que ver con ese desconocimiento que tenemos de todas estas maneras de organizar el trabajo, el tiempo. Si alguien me dice, Vilma, quiere comentar algo. Vilma, ¿estás por ahí? Vilma, ¿sos Vilma, la Vilma que yo conozco? Sí, Vilma, hola. hola, Vilma. Para que tengo un lío con el audio. No, lo que quería comentar era... ¿Se escucha bien? Duplicado. Se escucha un poquito duplicado. Pero bueno, hacer intentos. ¿Tenés dos dispositivos, Vilma? Tengo uno porque en uno anda el audio y en el otro me anda la imagen. Apagá uno el audio, Vilma. Apagá el audio de la compu y deja el audio del teléfono. Hola, ahí. Ahí está perfecto. Vale. No, yo lo que hablaba es de los que somos jovencitas como yo, el tema de los vaivenes que va habiendo en este país. A mí lo que me pasa es que la parte... ¿Se escucha bien? Sí, dale. Bueno, yo siento que tengo para mandarme la parte, que es otra de las cosas que también siento que el médico siempre tiene un recepcionista que habla sobre sus honorarios, que por ahí hace también un tema de bombo o de publicidad respecto a los dotes del profesional. Y cuando somos empresa por ahí unipersonal, es mucho más difícil decir todas las virtudes que poseemos. Eso por un lado. Por otro lado, los vaivenes, donde yo he tenido épocas donde tengo que agrandarme, empiezo a formar 2, 3 personas, a achicarse de vuelta y volver a arrancar otra vez. Para mí esto es lo que hace bastante difícil en este país, salvo excepciones que realmente ha habido, de mantener una constancia en por lo menos en mi escala, que es la pequeña, digamos, la reforma, el local, la oficina. Y después me pasa que de alguna manera mi habilidad que tiene que ver con el diseño, da la casualidad que todos mis pares en general tienen la misma habilidad y no la comercial, que es la que de pronto me gustaría, digamos, conseguir, que no sé si es algo que es común en general en nuestra profesión. Esos son los comentarios. Coincido, Vilma, esto de el entorno en el cual nos movemos socioeconómico es una variable absolutamente incontrolable. Yo la resolución que tuve a estas situaciones de agrande y achique de la estructura es en general no tener relación de dependencia, sino equipos que fuera fácil achicar y agrandar. Yo también soy tan joven como vos, así que debemos haber pasado las mismas experiencias, los mismos periodos del país, y la posibilidad de reinventarte.
reinvertirte, rearmarte, redimensionarte todo el tiempo. Este es el gran desafío de este país. Pero Sí, bueno, eso es perdón. algo que no podemos, eso es algo inmanejable por nosotras. O nos quedamos o nos vamos. Vanessa, creo que querías decir algo. Sí, que algo que dijo Vilma, que quizás está bueno, ¿no? Como el socio comercial, ¿no? Eso mismo que dice Vilma es algo recurrente, ¿no? De hecho, es un tema que a mí me preocupa, de cómo esto de venderse o cómo conseguir clientes, todo esto que hablaban en la reunión, también, ¿no? En esto de ser unipersonal, de ser emprendedor, arquitecto independiente, de cómo encontrar o cómo se busca ese socio comercial, o bueno, no sé si se puede hacer una respuesta sintética a esta gran incógnita, ¿no? Creo que es todo un tema en sí mismo esto, ¿eh? Es todo un tema en sí mismo que por los minutos que nos queda, no sé si podemos abrir esta ventana. No sé, Pauli, si vos o Cayetana tienen alguna respuesta más específica. Yo no la tengo. No, yo tampoco la tengo, creo que, digamos, depende mucho de cómo te muevas, de las relaciones que vos tengas, si empezaste por un concurso, digamos, hay montones de maneras que a cada una se nos ha abierto las puertas, pero no creo que haya un solo camino, y coincido con Vilma que con los vaivenes de este país es como difícil proyectar más allá de, digamos, a mí me encanta siempre como proyectar de a 5 años y cada vez se nos hace más difícil, porque digamos, las realidades van cambiando tan rápido que es muy difícil eso, digamos, en el lugar donde nosotros estamos viviendo, ¿no? Pero es otra charla muy larga esa, cómo venderse, cómo buscar clientes. Si Yo creo que estas cosas que estamos haciendo suman, diríamos, no, bueno, acá estamos en un ámbito entre colegas, pero es una prueba, diríamos, de que si una sale de su zona conocida y se empieza a insertar en lugares donde probablemente haya clientes, diríamos, no ir solamente a congresos de arquitectura todo el tiempo, ¿no? Porque ahí no están los clientes nuestros, ahí están los colegas. Entonces, bueno, a veces uno tiene que mirar dónde grupos como este hay, diríamos, donde puede estar algún tipo de cliente o algún socio que le pueda llegar a servir para alguna cosa que está interesado. Y diríamos, a mí me funcionó, y porque puedo tener cierta habilidad social, entonces me resulta sencillo por ahí meterme en los lugares y conversar, pero realmente creo que es lo que funciona, o sea, la que no lo tiene, la que no le gusta, y tiene un problema, o sea, hoy comunicarse, estar en contacto con otros grupos, con otras redes, participar de congresos donde, no sé, la que hace arquitectura comercial, el día que es el evento del e-commerce, bueno, ese día tiene que estar ahí se juntan 400.000 personas que tienen negocios y necesitan a alguien que les resuelva cuestiones, bueno, ese día por ahí una tiene que estar. Bueno, fijarse en los grupos de Facebook bueno, ni hablar de LinkedIn, que no tenemos, ¿no? Yo, no sé, hoy me escribió una empresa de LinkedIn para preguntarme cosas, el otro día una de las arquitectas amigas la contactaron por LinkedIn para pedirle un presupuesto. Trabajar con las redes sociales parece un chiste, pero realmente se consigue trabajo, o sea, se consiguen contactos, se consigue trabajo. Es como decía Graciela, es un tiempo al cual uno le tiene que dedicar. A veces no solamente buscarse socios, porque los socios, la verdad que los socios uno los tiene que conocer mucho, ¿viste? Los socios es otro tema de reunión, ¿no? Porque la verdad que uno se asocia, nos agarra a las otras en la fascinación porque tenemos una amiga que es un amor y nos asociamos con la amiga y nos asociamos con el hermano de la amiga y después no sabemos qué hacer con los socios que tenemos. Y perdimos la amistad. Y perdimos la amistad y además de que hasta por ahí tenemos un juicio. Entonces los socios hay que conocerlos, hacer cositas chiquititas por ahí al principio para ver cómo funciona y después ir a una cosa más grande. Sí, y Calle, y aporto, y pensar en qué se pueden complementar. La sociedad no solamente es un encuentro económico, sino es un encuentro de complementariedades. Claro. Si yo no pienso cómo eso nos va a potenciar, no sé si sirve. No sé si sirve. Y una cosa les digo, simplemente pensar en la identidad, ¿sí? de arquitecta, desde pensar, no sé si las tienen, las tarjetas, de estar en la cartera o en el bolso todo el tiempo con las tarjetas, de cómo es mi logo, aunque sea sencillo, aunque no tenga plata para mandar un diseñador, pero empezar a tener una identidad visual.
Bueno, una cosa muy mínima que acá me pasó con varias de las que están acá y que parece gracioso es sacarse la foto profesional. O sea, no enviar a una charla que te invitan, Claro. una vez que conseguiste que te inviten a una charla, la foto que estás en la playa, o sea, y yo eso lo hice con mi socio, el día que nos pusimos enfrente de la fotógrafa, nos sacamos la foto profesional, ese día nos dimos cuenta que que éramos socios y que teníamos un negocio adelante. Mirábamos la foto y dijimos, ahora qué haces, o sea, no volvés atrás. Lo mismo te pasa con el logo. O sea, armás tu logo y dijimos, ya está, ya arranqué. Una, O la una página. cosa, Hay una formas cosa muy muy baratas de hacerlo. sencilla, presentarse con nombre y apellido, siempre, siempre, siempre. Claro. Vilma, escribí tu apellido. Sí, Vilma es mi amiga de que éramos chiquitas y me hace esto, mirá. Siempre con nombre y apellido. Gracielas hay millones. Graciela de Leonardis hay una. Y ustedes, acá pueden decidir si se quieren poner arquitecta, no arquitecta. Esto también tiene que ver con un perfil individual. Pero ustedes son seres únicos e irrepetibles y toda vez que escriban un mail alineada obviamente con la profesión, no es Graciela. Es Graciela de Leonardis, la licenciada, como se quieran denominar. Y siempre un pie de página que indiquen eso a lo que se están dedicando. Diseño y arquitectura, arquitectura sustentable, no sé, diseño y construcción, lo que ustedes quieran. Algo que el otro, cuando lea, automáticamente quede asociado con su nombre profesional. Bueno, pero tendríamos que seguir. Avancemos, Cayetana, no sé cómo querés Bueno, seguir no sé vos. si alguna quiere preguntar. Dice en el WhatsApp, dice Laura Ostrowski, poner la foto del avatar y el nombre completo en el perfil. Si a veces los perfiles de WhatsApp dice solamente María, y la verdad que la gente después no puede adivinar quién sos ni qué intención tenés atrás de tu nombre. Es un trabajo, diríamos, que hay que sumar a lo que uno hace, a lo que uno le gusta hacer, que es proyectar. Pero si quiere llegar a los clientes, el camino es darse a conocer y que los clientes tengan la oportunidad de conocerla o conocerte. O sea, de saber lo que vos podés darles esa oportunidad, no quedarse uno con lo que sabe, metido adentro de casa. Y después también están, como yo, que trabajo para arquitectas y arquitectos, brindando los propios servicios. Está Marilita ahí que la veo, por eso me acordé, que trabaja también para la misma gente de la profesión. Entonces, bueno, también entre nosotros, diríamos, saber, diríamos, que tenemos que entrar también en eso, en otros, que hay otros campos, diríamos, no solamente es el cliente particular, ¿no? Al que vamos a llegar. Tenemos posibilidades de brindar servicios también dentro de nuestra propia profesión, asociándonos diríamos, o dando algo de nuestra experiencia para sumar algún estudio de arquitectura, o como en el caso de Marita, que hace asesoramiento y tiene su propia empresa. O sea, hay un montón, también de eso, sentarse a ver qué es lo que queremos hacer. Y una de las chicas decía, creo que era María, que decía María Sanino, ¿no? Me parece que habías puesto que te cuesta como encontrar el foco de lo que querés hacer, entonces te perdés en la cantidad de... Ese es Bueno, un tema. ese es todo un tema, María, para trabajar en un coaching. ¿Qué quiero hacer? Pero de verdad, pero no porque lo tengas que hacer conmigo, ¿eh? Y si te animás a hacerlo sola, adelante, pero ¿qué quiero hacer? ¿Y en qué me diferencio de los que hacen lo mismo? Esto también es importante. ¿Cuál es mi diferenciación? Preguntarme, ¿qué justificaría que me elijan a mí en vez de a otro? ¿Qué valor agregado? ¿Cómo le comunico el diferencial que yo tengo? Después de definir a qué me quiero dedicar de toda la posibilidad que tengo. Bueno, chicas, son casi las 8. Yo iría cerrando. Me parece que por ahí, no sé si Paula quiere... Ahora, Vane, voy a mostrar rápidamente que están pidiendo, y esto agradezco a soyarquitecta.net que me permita, y acá tienen mis datos de contacto. ¿Sí? Justo lo pedía, gracias, Graciela. No, gracias, sí, por eso lo leí. Un placer haber estado con ustedes. Gracias a Sasla Varelo, que me permitió entrar en este mundo de la arquitectura. Como siempre les digo, después de 2 años y medio, casi que tengan cuidado porque puedo salir a hacerles competencia, me parece. Pero bueno, muchísimas gracias, un placer, estoy a su disposición.
Gracias. Armen sus agendas con todas las cosas que involucran esto de conectarse con el afuera y con esas tareas que más les gustan, pero piensen en esto de el cómo se conectan con el mundo. Pauli, no sé qué querés decir vos. Gracias a todas por escucharnos. Nada, y cualquier consulta que tenemos, con Calle seguimos dispuestas a contestar todas, así que ojalá haya servido la charla para todas y que nos ayude a ser mejores profesionales, que digamos que diseñar ya sabemos y que nos, digamos, toda esta parte que nos cuesta siempre como ser ejecutivas y salir al mundo y construir, ¿no? Y diseñar lo que nos gusta. Pégalo acá. Me dice acá Luis, mi socio, que está online la charla, o sea que vamos a pegar el link para después si la quieren repasar, ahí como está el PowerPoint de Graciela. Otra cosa también que les aconsejo es que no se queden solas nunca en sus estudios o en sus casas o pensando sin salir del pensamiento. Para eso están estas redes, que no solo está esta, se armaron, hay otros colectivos y otras redes también. Está abierta para compartir, porque el pensar a veces es peor, hay que tratar de salir y hacer todo lo que se pueda, participar en lo que puedan de las instituciones, y a la que no le guste participar en las instituciones, como a veces por ahí me pasa un poco a mí, sí estar enterada de lo que está pasando, lo digo, la veía Valeria, y lo mismo que la veía Rita, la gente que está en la sociedad central, estén enteradas de lo que está pasando en la profesión, no se queden como afuera, como en un, qué sé yo, lo que está pasando, ¿no? Hay que leer, hay que estar enteradas de la actividad, de lo que sucede, aunque una no participe, pero al menos saber, tener el tema fresco en la cabeza. Hay muchas instituciones que hacen muchísimo por la profesión, una puede estar de acuerdo, no está de acuerdo, pero la verdad que se van haciendo cosas, entonces eso también a una la mantiene como, diríamos, con los pies sobre la tierra, no está como en un globo en su casa, pensando que van a venir los clientes milagrosos. Y bueno, y participar de todas las cosas que puedan, hay que estar capacitándose todo el tiempo y conectadas. Así que bueno, nosotros por mi parte creo que en diciembre vamos a volver, digo porque no se sabe en esta vida nada, o sea, como venimos, en diciembre vamos a hacer un último encuentro y nos vamos a juntar para Soy Arquitecta, para compartir algunas de las cosas que pensamos hacer el año que viene, así que ya lo pongo acá para que estén invitadas, que tenemos como varias cosas, algunas en proceso y otras que están casi listas, pero bueno, todo cuesta en esta época. Graciela, mil gracias. De verdad, sinceramente de corazón. Paula, también, muchísimas gracias. Ana Laura Viren, que no la veo, pero que estuvo atrás de la ahí está Anita, gracias. Sí, me había olvidado antes de decirlo, pero Ana estuvo trabajando un montón con esto también. Y bueno, a todas las que estuvieron, muchísimas gracias. Gracias a todas, nos vemos para la próxima. Un placer haberlas estado con ustedes. Gracias. Bye, Graciela. Bye, Calle. Pueden prender los micrófonos y decir adiós, eso también. Adiós, chao. Muchas gracias. Besos. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.